Continúan habiendo numerosas barreras en veredas y edificios para las personas con discapacidad. Con el fin de hacer frente a la discriminación, la Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad promueve un nuevo plan de acciones. Un 11,4% de la población paraguaya, según el último censo de 2012, forma parte de este sector marginado muchas veces por la escasa infraestructura en las zonas urbanas. Y precisamente por las condiciones en que se encuentran las veredas de nuestras ciudades, cientos de personas con discapacidad física atraviesan serios problemas. Nuestro equipo periodístico siguió de cerca las peripecias de los afectados y este es solo uno de los tantos ejemplos, pues hay que sumarle la arquitectura de los edificios, las veredas en mal estado y sin rampas, que ubican a Paraguay muy lejos de dar las condiciones mínimas. La barrera realmente es inmensa, ¿verdad? Por lo menos acá enfrente tenemos una vereda más o menos lisa, ¿verdad? Tenemos una rampa enfrente, pero no así en todas las veredas ni en todas las esquinas donde podría uno subirse sin mayor dificultad, ¿verdad? Otra de las grandes dificultades son los transportes públicos que no están adaptados para las personas con discapacidad. Y si lo tenemos son muy pocas, ¿verdad? Y uno no puede acceder finalmente porque siempre van muy llenos. Muchos lamentan que los miles de paraguayos con discapacidad no tengan ni para los medicamentos, de acuerdo a la dolencia que les aqueja. Mejor gerenciamiento. No hay medicamento. Ahí afuera o consultar con los pacientes, todos se quejan que medicamentos no tienen. Hay que comprar. Hay que comprar. Y el discapacitado normalmente, primero no tiene trabajo, segundo porque viene de una familia muy carenciada. El gobierno se encuentra abocado en vigilar que las leyes sean cumplidas y la actitud de la ciudadanía cambie, y para ello se prevén intensos controles y fuertes campañas comunicacionales sobre los derechos a circular, a la educación, a la salud y el trabajo que tiene el grupo que se sienta actualmente incómodo. La transversalización quiere decir no entender que la Secretaría es el único ente que tiene que dar respuesta a las personas con discapacidad, sino que entender de que como Estado tenemos que dar respuesta a la discapacidad como gobierno, en el sentido de que el Ministerio de Educación tiene que tener su política de acción para el sector, como lo tiene, que tiene una dirección de educación inclusiva. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia, que también está trabajando el acceso a la justicia para personas con discapacidad. La Senadis anunció que hará un seguimiento del caso de un hombre que tuvo problemas en el estacionamiento de un shopping capitalino, pues no le permitían estacionar en un lugar reservado para personas con discapacidad.